Robar es todo un arte. Eso nos demuestran los casos más llamativos de toda la historia. De hecho, hoy vamos a conocer aquí cómo los grandes museos y los artistas más valorados han sufrido todo tipo de artimañas. Así que quédate con nosotros porque hoy vamos a comentar los casos más curiosos y los más recientes, aquí, en La Cuelga. Bienvenidos un día más a La Cuelga. Estamos aquí en este programa que hemos titulado El arte de robar. Es el tercer programa de esta segunda temporada y a mi lado, como siempre, me acompaña Yago. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Pues mira, me he dado cuenta de que empiezo todos los programas diciendo bien, encantado, así que hoy no lo voy a hacer. Hoy sí, estoy encantado, pero hoy lo que creo que vamos a hacer es ejercitar el arte de contarlo nosotros, que también es otro tipo de arte, ¿no? Claro, claro. No vamos a robar nada, vamos a contar los robos más llamativos, más curiosos, más desconocidos también. Claro, claro. Yo lo que voy a hacer es robarle un minuto de tiempo a la audiencia para que nos sigan, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo lo hilas? Estoy hoy. Para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Suscribiros a este canal de YouTube, La Cuelga, @lacuelga _ en Twitter, @lacuelga _ podcast en Instagram, porque ahí ponemos, pues todo tipo de informaciones relativas a nuestros programas, pero también vamos a tener una serie de carruseles y de, más contenido relativo a todo lo que vamos a ir haciendo en las próximas semanas. Uh-huh. Y ahí también podéis todos vosotros comentar e interactuar con nosotros. Eso es lo más divertido, porque si no, ¿verdad? Parece que estamos predicando en el desierto. Efectivamente. Bueno, pues hoy de desiertos no vamos a hablar porque tenemos muchos temas que tratar y vamos a hablar de artistas muy conocidos. No os vamos a aburrir tampoco, no va a ser un paseo por el desierto, ¿no? Efectivamente. Sino que, pues vamos a empezar hablando ya de Picasso. Sí, y además noticias muy recientes que seguro que a la gente le suenan de haberlas escuchado este verano, este otoño, porque Picasso ha estado de actualidad por un robo y empezamos mal, que no fue robo. Eso es. Empezamos hablando de robos con un robo que no fue robo. Yo lo tengo aquí apuntado en las notas, el pseudo robo, Me gusta. Fue ese robo, ¿no? Bueno, ese cuadro que parecía haber desaparecido durante un día en un portal en Madrid, ¿no? Naturaleza muerta con guitarra, Ajá. Se llama el cuadro, de Picasso, de la etapa final. Iba a participar en una exposición en Granada y estaba en Madrid, era de un propietario privado, y entonces había un camión que tenía que llevarse, creo que eran más de 50 obras para esa exposición a Granada. Pero, ¿qué pasó? Que se dejaron una. Que, claro, el camión llegó a Granada y faltaba uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa fue la pregunta. Noticias. No los medios. Robado claro, un cuadro de Picasso. Claro. Cuando no aparece ya todo el mundo creía que había desaparecido y resultaba que lo tenían allí. Que nunca había salido de su edificio. Si le hubiesen puesto un GPS hubiese sido muy fácil. Ya, claro, pero pues todavía no tenemos esta tecnología para controlar obra por obra. Es que son muchas obras, claro. Las que parece que no, pero son muchas obras las que se están moviendo todo el rato. Sí, hubo mucha crítica en aquel momento también, pues porque hay empresas muy profesionales, ¿no? Que trabajan muy bien y en este caso, pues hubo ese pequeño error, pero que en realidad podría haber sido un gran error y haber pasado de los libros de historia más allá de algo anecdótico, que es como lo estamos contando hoy, ¿verdad? Sí, porque ese paquete envuelto, porque la portera del edificio lo cogió, se pensó que era un paquete que había llegado por mensajería y se lo guardó en conserjería. Pero, ¿qué podía haber pasado? Menos mal que no era una portera así muy fisgona, que abrió ahí el cuadro y dijo, espérate que esto lo voy a poner aquí en la conserjería para todos, ¿verdad? Efectivamente. Al final pasaron 22 días hasta que se hizo público que había aparecido. A ver, nunca desapareció, ¿no? No estuvieron preocupados. Y bueno, de Picasso también hay que hablar porque otro de los robos más famosos, ¿verdad?, en la historia del arte, en el año 1976, fue también a unas obras de Picasso en Aviñón, 119 obras, si no me equivoco, que se perdieron allí también, ¿no? Bueno, que fueron robadas en este caso. Sí, estas sí que fueron robadas. Picasso donó un número enorme de cuadros a la ciudad de Aviñón. Se montó una exposición algunos años después de muerto Picasso en el Palacio de los Papas, el palacio medieval más grande de Europa, por cierto. Qué curioso, de temas medievales tendríamos que hablar un poquito más. Ya, es verdad. Bueno, pues ese palacio medieval más grande de Europa, el que se hicieron los papas en el exilio, iba a coger una gran exposición de Picasso, pero cuando de la noche a la mañana literalmente habían desaparecido 119 obras, que se dice bien y pronto. Hicieron la exposición del cubo blanco, Dejaron las paredes, vamos. Sí.
Pues mira, Picasso es que fue 119, parecen, o sea, son muchas, ¿no? Pero parecen muchas, y en realidad, bueno, pues en realidad él fue un artista muy prolífico y, bueno, por suerte no hemos perdido la totalidad, ¿no? O gran parte de su... Bueno, y estas tampoco se perdieron porque aparecieron, el robo fue en febrero y aparecieron en octubre en Marsella. Claro. El robo parece que lo habían hecho 3 encapuchados nada más y, bueno, pasados varios meses aparecieron las 119 obras. Bueno, y siguiendo en Francia, hemos tenido también este año otro robo muy famoso, que ha sido el de la famosa grúa que está en el cartel de de nuestro programa, que ha sido el del Louvre, ¿no? Ha sido en este año en el Museo del Louvre, pues se han robado unas joyas de la colección de Napoleón III, ¿verdad? Que yo creo que esta ha sido, de hecho, la noticia del año en materia de arte. Sí. Y ha sido un robo. Sí, ha sido un robo que además, bueno, tristemente se han fragmentado o se han estropeado algunas de estas joyas, ¿no? En el proceso de ese robo, una corona que quedó como más aplastada y así. Y es un robo que se valoró en unos 100 millones de dólares, ¿verdad? Tenía apuntado 88 millones de euros. Ah, sí. Bueno, tampoco ando yo muy fino de la conversión a dólares, pero... Bueno, pues aquí y como... Sí, 9 piezas de joyería que, claro, son carísimas, pero perdieron una por el camino, perdieron una corona que apareció un poco desmontada y entonces ahora eso se está restaurando, pero claro, las otras 8 piezas de joyería... son tiaras, pendientes, siguen desaparecidas. Claro, el problema de la joyería es que muchas veces es susceptible de ser robada, ¿no? No solo por su valor, sino por lo fácil que es hacerla desaparecer al fundirla, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues separar sus piezas, ¿no? O esas joyas preciosas de lo que sería un poco la estructura de la joya. Tengo yo apuntado 8.700 diamantes. Madre mía. 34 zafiros, 38 esmeraldas y más de 200 perlas. Pues imagínense... Ellos se llevaron 8 piezas, pero una vez lo despedacen, digamos, pueden vender por separado ese número enorme de piedras preciosas, más la plata, más el metal fundido, y es que eso ya se perdió para siempre, porque además, no hay manera de dar con el rastro de eso. Sí, bueno, en torno a este robo han sido también de actualidad las medidas de seguridad, ¿no? Se habló todo el tema de lo de la contraseña y tal, que era Louvre. Se habló también, yo incluso leí que se habían cambiado las vitrinas hacía poco y bueno, pues que las nuevas parece que no estaban tan bien protegidas, ¿no? Y bueno, pues son cosas que parece que damos por sentadas, ¿no? Cuando una pieza ya está en un museo, pues ya está protegida y en realidad hay que... ¿En qué museo? En uno de los más famosos del mundo, claro, fíjate. Claro, sí, no está en un museo cualquiera, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues parece que la seguridad está totalmente asegurada, ¿no? Valga la redundancia, y en realidad hay que seguir manteniendo una inversión y una concienciación para mantenerlas a salvo de este tipo de infortunios que pues pasan de un día para otro y ya no las volvemos a ver en no sabemos cuánto. Y hace unos años antes del robo hay también un poco teorías no conspiranoicas, pero bueno, hay gente que está diciendo que había un informe que se pudo hacer público que decía que la galería donde estaban estas joyas era la parte más débil en materia de seguridad del museo. O sea que hay gente ya buscando responsables, lógicamente, de esto. Y paralelamente el personal del museo también está en huelga y tal porque se quejan de las medidas de seguridad, también de las condiciones de trabajo y la verdad es que el tema del Louvre está muy complicado. No es el primer robo que ha tenido tampoco. No, claro. Sufrió otro muy conocido también, muy mediático, en el año 1911, que fue pues el de su obra maestra, ¿no? Bueno, el de la obra más famosa. Sí, eso, el de la obra que ellos destacan, ¿no? Y que te encarrilan para que veas sí o sí, que es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que bueno, pues parece ser que en 1911 también pues fue robada durante un periodo de tiempo y por suerte se ha recuperado y por eso también la tienen ahí, ¿verdad? Toda protegida, y también Picasso anduvo por ahí, ¿no? Quería decir, sin restaurar. Picasso anduvo por ahí por el tema del robo. ¿Ah, sí? Le interrogaron por el tema del robo. Eso habría sido un buen giro de guión, que lo hubiese robado. No, Picasso es que Picasso en su día le compró obras a un ladrón de obras de arte también, o sea que esto ha existido siempre. Bueno. A un personaje que se dedicaba a robar piezas de arte africano, por ejemplo. Picasso le llegó a comprar alguna pieza y por eso cuando desaparece la Mona Lisa y tienen a Picasso ahí en París, quién van? A por él. Y al final, mira, a él luego le acabaron robando 119 obras en Aviñón, o sea que... No, bueno, Picasso además era una persona que solía comerciar, ¿no? con obra de arte y bueno, pues es verdad que el tema de las máscaras africanas le interesa a lo largo de su producción, pues para, bueno, solo hay que pensar en esas señoritas de Aviñón, o en distintos cuadros en los que pues parecen, esas formas alargadas se parecen a las máscaras africanas, entonces pues para conocerlas en aquel momento quizás pues recurrió a este tipo de, bueno, pues de trapicheos, ¿no? Por así decirlo. Así de fácil. Claro, para eran más de 100 años atrás de hoy en día y...
Sí, hoy tenemos otro tipo de concienciación, vamos a hablar de todo ello y de hecho, bueno, África va a volver a salir hoy en el programa un poquito más adelante y otras regiones del panorama mundial porque, bueno, pues hay polémica sobre cómo se ha tratado este tema a lo largo de la historia. Claro. Bueno, yo creo que también en torno a esos años primeros del siglo XX se puede comentar otro gran robo que fue el de la galería Isabella Stewart Garden en Boston, ¿verdad? Que, bueno, pues es un caso curioso porque, bueno, pues tras ese robo, hoy todavía ha quedado una huella, ¿no? Cuéntanos, Yago, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué es llamativa esta galería? Es llamativo porque vas al museo y ves literalmente la huella del robo, ves el marco vacío. Sin nada. Sin nada. Vamos, ves el papel pintado de detrás. Los marcos vacíos, sí. Claro. Yo creo que no existe en ningún caso igual. Ningún museo tiene interés en mantener una peana vacía, por ejemplo, diciendo nos robaron tal obra. Pero ellos tienen los marcos vacíos de las pinturas que les robaron, que tampoco fueron muchas. Fueron 13, creo. Una de Vermeer. Claro, eso es lo más llamativo porque Vermeer tiene una producción cortísima. Sí. Vermeer en toda su carrera pintó de 30 a 35 cuadros. Bueno, pues uno se robó y está desaparecido. Claro. Había otros 3 de Rembrandt, dibujos de Degas, y bueno, el museo decidió mantener los marcos vacíos. Yo he leído en algún momento que es porque tiene la esperanza de que las obras vuelvan a aparecer. Eso es bonito, es bonito. Pero también hay... Sí. Pero hay otra teoría que es la que dice que la mujer que fundó el museo prohibió tajantemente que se moviese nada como ella lo había dejado. Claro. Si se movía algo, habría que subastarlo todo y donarle el dinero a la Universidad de Harvard, creo. Sí, tal cual. Las fuentes del museo han confirmado que no es por eso, pero la gente dice, sí, la mujer dijo que no se moviese nada y no mueven el marco porque si lo moviesen tendrían que deshacerse de la colección. Wow, pues fíjate. Cosas curiosas. Parece que un marco sin vacío puede no tener importancia y fíjate lo que podría llegar a suponer si fuese cierta esa información que corre por ahí, claro, ¿no? Pero bueno, es una política interesante esta de dejar el cuadro vacío y es diferente a la que han optado, bueno, o por la que han optado otros museos que sí que han ido encontrando y reexponiendo algunas de las obras que habían perdido en otro momento dado, y es el caso, pues por ejemplo, del Políptico de Van Eyck, ¿verdad? En Gante, que bueno, es una obra que ha sido robada y fragmentada muchísimas veces, y por lo visto una de las tablas es una réplica de una original, ¿verdad? Sí. Es una obra impresionante que la empezó el hermano Hubert Van Eyck y la terminó Jan Van Eyck y su taller. Y ha sido objeto de robo muchas veces. De hecho, en internet pone que es la misma obra que más veces se ha robado a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Pues sí, eso es claro, es una obra también fácil de fragmentar, ¿no? Me imagino, al ser pues una tabla, los retablos, bueno, mismamente aquí en la Catedral de León, pues no por un robo, ¿no? Pero por otras causas, pues se ha fragmentado, se han perdido piezas y ahora se expone pues una supuesta recreación, ¿no? Vamos, con las piezas que quedaban de las tablas de Nicolás Flamces, pues se ha montado el retablo que podemos ver ahora, ¿no? Pero bueno, estos retablos son bastante frágiles, igual que la joyería, pues que comentábamos antes, son piezas susceptibles de ser robadas, ¿no? O de ser, víctimas de este tipo de acciones que, bueno, pues son muy preocupantes, ¿no? Dentro del mundo del arte, ¿no? Pero fíjate que con esta obra el tema viene pronto. Ya en el siglo XVI los protestantes asaltaron la iglesia y quisieron robarlo. O destruirla incluso. Claro. Pero el sacerdote o quien fuese la había guardado a buen recaudo. Entonces en el siglo XVI no le pasó nada. Pero después, en 1794, seguimos con el historial de robos, las tropas de Napoleón. Bueno, se la llevaron a París. Las tropas de Napoleón que van a estar muy presentes, ¿no? En todo este tipo, siempre que salga esta conversación, porque bueno, pues tenían una idea, ¿no? De que esas piezas de arte eran importantes y se repatriaron muchas se llevaron muchas, ¿no? Sí. Para Francia, ¿verdad? El panel central se expuso en el Louvre, precisamente. Fíjate. Bueno, todavía no se llamaba Louvre, pero ahí se expuso. Entonces, empezando por eso, pero después, en virtud del Tratado de Versalles, creo, se devolvieron a su ubicación original. En el año 1816, en extrañas circunstancias, no está muy claro, se vendieron los paneles laterales. No se sabe muy bien por qué. Y acabaron, después de pasar de mano en mano, en la corte de Prusia. Sí, en la corte del rey de Prusia. Qué bueno. Que las tuvo expuestas también en Berlín. Corrijo, por cuestión del Tratado de Versalles es ahora cuando se devuelven. En 1819, eso sí, por el Tratado de Versalles se devuelven. Y en 1942 querían trasladarlo al Vaticano para asegurarlo de los nazis, pero los nazis lo cogieron a medio camino
Y lo robaron también. Fíjate, es una pieza que tiene todo este historial y que tenemos mucha suerte entonces de tenerla todavía íntegra, ¿verdad? Íntegra menos una tablita que es una reproducción de la original. Eso es, que es con lo que hemos comenzado o abierto este tema del político de Van Eyck. Porque eso da también lugar a otro debate. Ajá, claro, ahí va a ir. Sí, claro. Si restituimos lo robado con réplicas o si dejamos los marcos vacíos como hicieron en el Museo de Estados Unidos. Claro, esto es una cuestión que también por otras causas se ha tratado en la arquitectura, ¿no? Cómo restauramos o cómo rehacemos, ¿no? Reimaginamos lo que había, aunque lo sepamos, y lo creamos ahora o lo dejamos ahí, bueno, pues que se intuya cómo fue o lo dejamos sin tocar. Entonces son debates que en la arquitectura ya han estado bastante presentes a lo largo del siglo XIX y XX y bueno, pues quizás también debemos abordarlo en otro tipo de técnicas artísticas, ¿no? Bueno, de momento vemos varias opciones. No sé lo que le parecerá a Guille todo esto. Pues habrá que hablar con él y vamos a dar pie entonces al debate del día de hoy. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí en el debate de este tercer programa de La Cuelga, El arte de robar, acordaos. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida, por supuesto, a Guillermo Martín. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Otra vez aquí, una cara nueva, atendiendo a este programa, ayudando a cambiar de rostros. Y yo estaba escuchando y vengo con una pregunta clave, porque habéis hablado de museos, Louvre, no sé qué. Pero la primera pregunta es que ¿qué es robar? Porque claro, ¿de dónde vienen las obras? O estas grandes obras, ¿no? Como ese gran museo que se vanagloria de tener o tener una práctica extractiva en su colección como el Grand British Museum, que realmente es un ejemplo máximo de todos los demás museos que tenemos en Europa. Y bueno, habría que preguntarse a todas estas grandes culturas que a lo largo de la historia han sido saqueadas, y más en las finales del 19 y 20 que habéis comentado, ¿no? Preguntar, ¿qué es robar, no? Me miras ahí con tus pupilas, clavas en mis ojos, ¿no? Y me preguntas, clavas tu duda. ¿Qué es robar, no? ¿Qué es robar? ¿Qué es robar? Pues robar, claro, robar, si hablamos en los términos que estábamos comentando al principio del programa, de un museo es sacarla del museo, pero efectivamente hay otras maneras de robar que hoy en día se considera como tal, pero que en otros momentos de la historia no fue así y que ha sido, bueno, pues fruto de prácticas como el colonialismo, ¿no? Europeo en África o incluso pues en otros, en Asia, ¿no? También se han extraído obras y bueno, pues eso hacíamos un poquito alusión a ello y no sé si quieres, podemos comenzar por ahí, hablando, ya que ha hecho la referencia al British. Sí, porque claro, tú cuando vas a un museo que es legítimo propietario de una obra, a una iglesia como la de San Babón de Gante, donde estaba el político, o a un particular que la tiene en su casa, si tú se lo quitas, se lo has robado, o sea, ahí no hay medias tintas. Pero cuando las obras están en un país y de repente aparece otro país, la situación política es la que es, y las obras pasan años y años en el país que se las ha llevado, ¿lo llamamos robo? Claro, es complicado, ¿no? Hoy en día, con la mentalidad de hoy sí, ¿no? Y de hecho hay muchos debates, ¿no? En torno a ello. Pero claro, siempre se argumenta un poquito, ¿no? Que bueno, pues se trajeron aquí para protegerlas de la situación. Y de hecho, bueno, en otros momentos o en otros contextos de guerra, como por ejemplo en la Guerra Civil y durante la Guerra Mundial, pues la Segunda Guerra Mundial, se han protegido obras. Bueno, muchas de las obras del Prado salieron, si no me equivoco, a Suiza, ¿no? Me parece, o a Francia, ya no estoy 100% seguro. Pero sí, salieron. Se desplazaron algunas a Valencia, me parece, a Valencia, ¿no? Y luego, pero yo creo que incluso algunas llegaron a salir. Ya igual me estoy metiendo en un jardín, pero bueno. Y después en la Segunda Guerra Mundial los nazis quisieron hacer un gran museo, pero mientras tanto iban guardando las pinturas en una mina de sal famosa en Suiza. Ahí es de hecho donde estuvo el políptico de Gante. En las minas de Altause, perdón por la pronunciación. Sí. En Suiza, en unas minas de sal abandonadas. ¿Ves? Pues claro, ahí se protege, ¿no? de la situación política. A la espera de que se calmase y Hitler pudiese hacer su gran museo de arte. El arte que para él no era degenerado, claro. Claro. Y yo creo que también hay otra cuestión que es, o sea, que al final deriva, ¿no? De esta pregunta de Guillermo de que qué es robar, que es qué consideramos arte, ¿no? Porque claro, igual, pues esas obras que han sido robadas o que han sido traídas de otros continentes a Europa, ¿no? Por parte de esos, en esos momentos del colonialismo, en el siglo XIX o en el siglo XX, pues quizás para
la población, ¿no?, a las que le fueron robadas, pienso por ejemplo en lo de las máscaras africanas, ¿no? Para nosotros es arte porque es una expresión cultural, ¿no?, que ellos hacen y que manufacturan o lo que sea, y que para nosotros es llamativa, pero para ellos tienen un simbolismo mayor. Por ejemplo, en este caso de las máscaras, pues tienen esos espíritus, ¿no?, esa energía Pueden tener detrás, un carácter religioso, claro, ¿no? representa eso, a sus antepasados. Entonces, claro, el arte, ¿no?, es complicado de definir, y quizás hay momentos en los que pues nosotros o los europeos se traían algo y allí pues tampoco a lo mejor había mucha conciencia, o bueno, pues eso a lo mejor pasó también en España, ¿no?, que bueno, hubo momentos en los que han salido incluso pieza a pieza o sillar a sillar iglesias enteras desde nuestro territorio rural a Estados Unidos, sin ir más allá, ¿verdad? Porque bueno, pues aquí no había una conciencia de arte, Sí, ¿no? bueno, O de importancia en ese sentido. Está bien que habéis abierto como los 5, 6, 7 debates más importantes dentro de la historia del arte a lo largo, Cuando ha de dicho la lo de qué es arte, investigación. yo he dicho, y dije, no. bueno, pues nada, ampliaremos el programa de media hora a 6 horas y media para hablar de una de las cuestiones que has abierto tú. Claro, al final también es preciso decir también que ese tipo de viajes de obras tan mastodónticas como ese transporte de algunas iglesias o esas pinturas que se arrancaban, también iban a veces con una venta, es verdad que, pues bueno, ciertamente fraudulenta hasta cierto punto, pero bueno, claro, es un spoilio hay un matiz, ¿no? Hay un matiz que cambia. Y en el caso de la iglesia de Fuentidueña, vamos a decir el nombre, un pueblo de Segovia cuya iglesia románica se llevó piedra a piedra a Nueva York, en ese caso fue un regalo del Estado español a los americanos. Bueno, aquí tenemos del un regalo régimen de Franco. también. Claro, aquí tenemos en la dictadura se trajo un templo entero. Un templo egipcio, claro, que regaló. Entonces, muy polémico también. Sí. Que ha estado ahora también. Pero en claro, los como debates. dice Guilla, hay matices. Robo fue un regalo. Claro. Y las pinturas o tal se vendieron, aunque fuese de manera fraudulenta. Sí, por recoger un poco el cable de lo del British, probablemente lo más conocido o unas obras que siempre están en esta conversación son los mármoles del Partenón, que bueno, pues se trajeron, ¿no?, de Grecia tras la conquista del Imperio Otomano, ¿verdad? Y bueno, ahora están allí en Londres. Bueno, están fragmentados por distintos lugares, ¿verdad? Me parece que hay en el Louvre también. Sí, en el Louvre también hay alguno. Y bueno, pues claro, Grecia los quiere de vuelta porque son como su gran símbolo, ¿no? El Partenón es el gran símbolo de Grecia, de Atenas. Entonces, pues los quiere de vuelta, pero es complicado abordar esto, ¿no? ¿Debería el British devolver toda esa cantidad de obra que tiene? Bueno, es verdad que esto, por igual echarnos un cable a nosotros mismos, lo explica bastante bien, como ese proceso de diáspora. No sé exactamente en qué vídeo, pero lo explica Miguel Ángel Elvira Barba, que es uno de los grandes historiadores de arte antiguo en nuestro país, y habla un poco de cómo se mueven esas piezas o cómo, por ejemplo, el Imperio Otomano comerciaba hay un espacio de comercio, ¿no?, y de apreciación diferente entre unos y otros. Claro. Donde también el arte a veces no es robado, ¿no?, pero se convierte en una moneda de cambio, efectivamente. O sea que... Sí, es un poco lo que decíamos antes. Para ellos ya no tiene el valor que tenía, ¿no?, porque no representa sus nuevas ideas de pensamiento, ¿no? Bueno, y porque las cosas también nosotros a lo largo de la propiedad reciente, por ejemplo, ahora hay cosas que pierden valor para nuestra sociedad. Por ejemplo, ahora se está comentando mucho la desaparición de muchas... Pues estamos yéndonos a un tema completamente diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, la desaparición de las grandes centrales térmicas a carbón, ese patrimonio industrial, esa demolición. Industrial, igual dentro de unos años decimos, hostia, pues si esto nos gustaba, podríamos aquí reconvertir esto en otro elemento, parte de nuestro patrimonio, y podríamos generar un nuevo espacio. Y ya no existe. Sí, claro. Hoy en este caso porque se destruye, pero en otros casos se exportaron, se llevaron a otros sitios, se regalaron y decimos, no, lo queremos de vuelta. Bueno, claro. No, claro, si esto está claro. O sea, quiero decir, a lo largo de la historia hemos ido cambiando la percepción también en este sentido, y pues al igual que hoy nos lamentamos, pues yo qué sé, de que ya no está el convento de no sé qué desaparecido, o la iglesia, pues igual en unos años efectivamente, pues ¿cómo se llama? Las grandes torres, sí, ¿no? La chimenea de mi pueblo, ¿qué tal? Pues se ha perdido porque estos cafres del siglo XXI la demolieron, ¿no? Pues sí, claro, seguramente se produzca un periodo, ¿no?, un proceso de revisión de qué ha sucedido en los siglos anteriores, pero yo creo que es inevitable, ¿no? Y yo creo que también es interesante, ya que estamos en estos debates,
pensar, ¿no? O ponernos en esa situación. ¿Qué haríais si se produce un robo de este tipo? ¿Sustituiríais y utilizaríais réplicas como en el caso del Políptico? ¿O? Yo traigo un ejemplo que es bastante también conocido en España, por lo menos dentro del mundo del arte. Lo que pasa es que creo que no hemos traído imágenes, pero lo estábamos comentando antes y se nos había pasado un poco por encima, porque bueno, también hubo una intención de que pasara un poco por encima en la actualidad, que fue esa desaparición, robo, no sabemos muy bien qué pasó de esa pieza de Richard Serra del Museo de Reina Sofía, ¿no? Esa gran instalación llamada Equal Parallel Guernica Benghazi, que le encarga al museo para conmemorar, ¿no?, o relacionar estos dos eventos, tanto el bombardeo como el ataque de Benghazi en el 86. Se expone temporalmente y luego se guarda en un almacén. La empresa que lo guarda entra en quiebra y cuando vuelven a recuperar dicen, pues la obra no está aquí, no sabemos muy bien qué pasó. Y pues claro, como la de Picasso, claro, pero ahí sí que... Claro, ahí de repente ahí no volvió a aparecer. Lo de Picasso era un paquete que podía ser un libro, pero esto era una obra de toneladas. La obra de Richard Serra son grandes instalaciones. Claro. Recuerdo también el rápidamente esos Guggenheim, grandes espacios, esas grandes piezas, ¿no?, de acero corte, muchas de ellas, que interrumpen el espacio, ¿no?, que buscan jugar un poco con esa dinámica del espectador en el museo, en esos lugares de exhibición. Y que, bueno, pues no era una pieza fácil de perder como un paquetito de menos de 1 metro por 1 metro. Bueno, las piezas se mueven y también desaparecen. En este caso no es un robo, es una... Bueno, no sé, no sabemos. Igual alguien en su casa, probablemente también mucha difícil gente... de entrar. ¿Y el museo qué hizo? Al final se llegó a un acuerdo con Richard Serra y se volvió a... Bueno, la podemos ver hoy día, esa reproducción. Es una reestructuración de aquella obra, pero que bueno, que no es la original. También podríamos preguntarnos, ¿no?, si vale en el arte contemporáneo, el concepto del arte contemporáneo y el original. Ahí podríamos entrar otro debate, otro programa muy interesante. De hecho, la obra, o sea, el suceso dio para tanto que Juan Tallón escribió hace poco un famoso libro que ha tenido bastante éxito, que se llama Obra Maestra, ¿no?, que habla un poco de ese suceso. Yo no lo he leído, lo recomienda bastante, ha tenido bastante crítica positiva, pero bueno, para que veamos también, es interesante y creo que aquí da para mucho juego, creo que lo vais a comentar, que incluso estas historias de robos, tensiones, dan para mucha literatura, para mucho espectáculo y para que nosotros, en este caso, hagamos un programa. Sí, de hecho, haremos después una serie de recomendaciones, así que quedaos con nosotros para escucharlas. Pero también me recuerda a otro caso en el que, bueno, pues no se hizo una réplica, sino que bueno, pues hubo una restauración, pero también después de una fragmentación muy grande, ¿no?, que fue el caso del robo en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, ¿verdad?, en el año 1977. Bueno, pues parece ser que la Cruz de los Ángeles y la de la Victoria me parece que son las dos más relevantes, ¿no? Bueno, la de la Victoria es el emblema, ¿no?, de Asturias. Pues fueron robadas y se pudieron recuperar en su gran mayoría, ¿no?, el oro fragmentado, las piedras preciosas, efectivamente. Camafeos. Pero, ya digo, estaban muy rotas. Entonces, claro, se han reconstruido en el pleno siglo XX, ¿verdad? Se habló con una comisión, con unos restauradores y habían quedado contentos con su trabajo, ¿verdad? Pero, claro, no deja de ser una reconstrucción bastante, no quiero decir integral, ¿no?, pero bastante completa de estas piezas tan importantes. Y bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo, pues, de réplicas, ¿no? Se opta más bien por la réplica, por poder tenerlas, aunque no sean... Bueno, pues no sean todo lo original que las tuvimos en un día. De hecho no descubrimos nada. Quiero decir que está el famoso, el dicho, ¿no?, de cómo es el barco de Teseo, si no me equivoco, que habla de, ¿no?, si se van cambiando piezas de ese barco, se van reparando maderas hasta que es un barco. O sea, que preguntarse, ¿no?, si sigue siendo el mismo barco que de Teseo o es otro barco diferente, ¿no? Esa situación en la que tú reconstruyes o creas algo
bueno, que hay una evolución, ¿no? Si pensamos en la pureza de la materia, pues entramos en este tipo de conflictos que ya, como bien digo, vienen desde bien antiguo. Claro, claro. Sí, bueno, antes de avanzar a otros temas que también podemos tratar, o otras obras que han sido, que se han vuelto a exponer tras robos, también me parecía interesante, ¿no?, dejar una nota final en torno a lo que hablábamos antes de la restitución de estos monumentos o de estas piezas a los países de origen. También pensar o reflexionar en torno a la labor de los museos, ¿no? Los museos, pues incluso nacionales. Hay muchos museos que tienen obras del entorno rural, ¿verdad? Que han, bueno, pues por distintos avatares del destino fueron saliendo de esos lugares originales y ahora se encuentran todas aglutinadas en esas grandes estructuras que son los museos, dejando en muchos casos a las iglesias originales, pues, o a las iglesias o a los lugares sin esas piezas. Y entonces, claro, abarcar un debate de este tipo, quiero decir, porque nosotros no lo hemos abarcado muchísimo, pero es que es un debate muy amplio, porque muchísimo. Es casi como las piezas del dominó, empujas una, ¿no? Un país devuelve una obra y entonces ya, pues eso todos los demás. Claro, enciende una mecha. Que ha ido pasando, además, Sí. que cada vez se están devolviendo más obras, o por lo menos entra en ese debate cada vez más a menudo. Estamos ahora en el siglo XXI. Una de las cuestiones principales en el arte es la descolonización, ¿no? Se habla de descolonización de los museos, es un tópico, es un tema siempre controvertido. Ya es tópico, porque ya lleva el suficiente tiempo como para convertirse en un elemento que hasta cierto punto tenemos o se busca o realmente deberíamos tener integrado dentro de nuestras visiones. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues eso, quería cerrar un poquito también con esa reflexión, ¿no? De todo lo que puede conllevar o a todo lo que puede llevar ese debate que estábamos teniendo anteriormente. Y luego, pues, en torno a todo esto, claro, sería interesante pensar en cómo regularlo, ¿no? Pero existen ya algunos museos que presentan obras que se han recuperado en operaciones, pues... Tú siempre estás pensando en regular el Estado, el mercado del arte, si el Estado debe comprar. Estás haciendo apología propia. No. De Yo defensa no arte he de Estado, no he dado mi opinión en ningún momento. Bueno, sí, seguro que sí la habré dado. Pero bueno, es una cuestión interesante porque es un mercado, el del arte, bastante intervenido por el Estado, ¿no? Ya lo habíamos hablado en nuestro primer programa, ¿verdad? Como el Estado español tiene, bueno, ese derecho de tanteo y tal, y esas posibilidades de impedir que obras salgan del país, pero claro, en otros momentos pues no sucedió así y ahora estamos ante estos debates que bueno, pues que estamos viendo y bueno, me interesaba, ¿no?, comentar en este sentido ese museo del arte salvado, ¿no?, el Museo del Arte Salvata en Roma, ¿verdad?, si no me equivoco, que ya presenta algunas obras que, bueno, fueron robadas y que se han recuperado. Que el gobierno italiano ha ido recuperando. La idea es que sean como exposiciones itinerantes. De vez en cuando van cambiando las piezas recuperadas, con la idea también de tenerlas allí un tiempo y después ir devolviéndolas a sus lugares de origen. Sí, esto, bueno, ya sucedió también, sucede en el Prado. Hay un murillo, ¿no?, que se había robado en 1897 y que se ha recuperado. En Polonia también se recuperó un Bruegel en el 74, que había sido robado en el 74. Pero bueno, es curioso, ¿no?, afrontar este tipo también de casos. Sería interesante, a lo mejor, Guillermo, no sé, plantear una especie de museo también del arte salvado, del arte recuperado aquí en España, porque hemos visto algunos casos últimamente y se han repartido por distintos museos. De hecho, aquí en León nos ha llegado, bueno, pues un busto, retablo, sí. ¿no? Bueno, sí. El busto que llegó... No, pero Javi menciona un tríptico que se recuperó en una operación en Italia. Sí. Es había verdad, salido claro. ilegalmente del país, que quería ser vendido. Bueno, pero también hace poco Sí. se recuperó en el Museo de León, está el busto de Quintino Quintana del Marco. No, pero el emperador, estaba hablando del emperador. Pero bueno, el busto del... No se sabe exactamente de... bueno, no se sabe, cierto es. ¿Quién es? Pero bueno, que era un busto que estaba en una espadaña de la iglesia sí, insertado ahí en Quintana del Marco. En Quintana del Marco, y que tan curiosamente fue robado. Esto sí que fue directamente robado. y les pillaron por un elemento bastante curioso, y es que en la cuerda con la que subieron la dejaron allí, tenía un código de barras y pudieron rastrear la compra y habían pagado con una tarjeta personal. Por lo tanto, fue
relativamente fácil como llegar hasta ese punto. Claro. Lo que ha costado después más ha sido restaurar la pieza, porque era una pieza insertada en un muro y a mayores solo se robó la cabeza. Entonces el resto del busto quedó ahí insertado y entonces han tardado bastantes años en restaurar el conjunto, unir la cabeza al resto del busto, que por cierto creo que es usado tecnología 3D, no sé muy bien cómo, para hacer que la unión también sea reversible, porque esto es algo que en restauración siempre hoy en día se tiene en cuenta, que lo que se haga sea reversible. Entonces, si te encuentras un busto y una cabeza separado, hay que unirlo, pero entendiendo que eso tiene que ser reversible, y se ha expuesto el año pasado, se ha vuelto a exponer en el Museo de León, claro. Tenemos que traer a muchos expertos en muchas cosas. Sí, Pues mira, aquí hablamos... ahora que ha dicho lo del 3D... Bueno, termina. No, nada, simplemente era eso. Sí, un aviso a que te hay que traer a muchos expertos. Hombre, si quieren venir, también pueden venir a contar. Y probablemente matizar todas las cosas que decimos muy generales. Nosotros no somos expertos en restauración, ¿no? Pero bueno, sí podemos hablar un poquito de estas teorías. Y me he acordado de una noticia que encontré el otro día y que te mandé del 3D, porque es una cosa muy curiosa. Y bueno, seguramente tendremos algún programa de restauración, pero tampoco entra tanto ahí. Y creo que este debate o este momento puede ser adecuado. Es que esta noticia, a ver dónde entra, porque es curiosa, ¿eh? Sí. En Estados Unidos, ¿no? Sí. Es pues una comunidad de monjes están construyéndose un convento en estilo gótico, ¿no? O imitando el gótico, ¿verdad? Que eso también da para debate, con tecnología 3D. Son monjes de clausura que están ahí, tienen esas habilidades y los tíos están montándose un monasterio entero gótico. Y bueno, pues es una cosa curiosa que nos da pie también a otros debates y todos estos temas de la réplica, del original, en fin, cosas que son más profundas que este programa que queremos hacer más breve, ¿no? Y bueno, también a veces es curioso cómo en este tipo de robos y de situaciones se puede incluso llegar a acuerdos, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en el tesoro de Guarrazar, que hoy se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional y que fue robado también no fue robado, se fue encontrado, se vendió, salió del país, salió a Francia, ¿no? A través de unas personas que lo habían recuperado y vendido, y bueno, pues al final el Estado consiguió recuperarlo de vuelta pagando, pero si no recuerdo mal, creo que hay alguna parte que todavía está dispersa, ¿no? Creo que está todavía en Francia, se conserva, no estoy seguro del todo, pero yo creo que sí, me estás mirando con unas caras, que yo creo que existe todavía, ha quedado alguna parte en Francia, y es curioso cómo pues a veces también pueden, a lo mejor, sobre todo en este caso de joyerías y tal, llegarse a acuerdos entre distintos países para cuando sucede una cosa así. Claro, nosotros no nos vamos a traer media iglesia de Estados Unidos, ¿no? Y dejarles allí otra media, pero bueno, quizás en otras manifestaciones artísticas sí que se puede llegar a este tipo de acuerdos. No sé cómo lo veis. ¿Os parece interesante? Bueno, hombre, el mundo y la vida es pura diplomacia y tener que llegar a acuerdos. Entonces, el arte se convierte en un elemento de cambio siempre. Bueno, está claro que a día de hoy... Hasta el punto de que se pueden pagar impuestos, que no sé, ¿has leído esta? Con obras de arte. Con obras de arte. Claro. Han salido hace poquito, pues que una familia de Canarias, ¿no? Pagaba los impuestos, pagaba mediante unas obras de arte sus impuestos, ¿no? Entonces esto, pues es otra manera de recuperar. No es dinero, pero es valor, ¿no? para el Estado. Y es curioso también. Y hablando de familias nobles, podemos comentar también un caso que ha salido hace poquito. Es verdad. Cuadro. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Le das tú? Tampoco me acuerdo muy bien del cuadro en sí, pero fue la Chata, ¿no? El cuadro de la Chata. Sí, de esta infanta de España que la llamaban la Chata, que estaba en el Palacio de Liria, ¿no? Sí, en el Palacio de Liria, que pertenece a la Casa de Alba, que pues... ¿Qué apareció? Pero debió estar expuesto un año entero en una exposición temporal y de repente ahora han dicho, oye, este cuadro, lleva un año expuesto. Fue allí la policía y dijo, oye, que... Y ahora de repente se han dado cuenta de que es del Estado. Claro. Que es de todos y está en la casa en una colección privada. Sí. Y pues fíjate, ¿no? Estas colecciones... Coincidencias. Sí. Estas colecciones que son tan inabarcables, vamos a pensarlo así, ¿no? Son tan inabarcables que no se puede saber. Es difícil catalogarlo todo y averiguar el origen de todo. Claro. Entonces, pues otra recuperación es un cuadro de Goya, ¿eh? No sé si lo hemos dicho, pero es un cuadro de Goya. Y pues parece ser que había alguno más, debía haber alguno más. Pero se irán saliendo los resultados de esta investigación, me imagino. Sí. Iremos nosotros haciendo programas. eso. Porque está claro que el arte va a seguir usándose como moneda de cambio, va a seguir usándose para negociar entre países y va a seguir robándose y vendiéndose
en el mercado negro. Bueno, hecho- y comprándose, ¿no? Como valor de... Y comprándose en el mercado legal también. Eso es, Sí. eso es. Y encontrándose, ¿verdad? Mediante excavaciones arqueológicas y todos esos temas que ya hemos tratado en otros programas y que os invito a ver. Pero es que creo que además hoy vamos a tener la posibilidad de ponernos en la piel de los ladrones, ¿no, Yago? Sí, pero vamos a hacer un juego después, pero ¿por qué no hacemos antes esas recomendaciones que hemos prometido? Me parece muy bien. Un poco de todo. Bueno, dijo Guillermo, el libro de Juan Obra Tallón. maestra. Obra maestra. Yo traigo otro, Por amor al arte. Bueno. El Memorias del ladrón más famoso del mundo. Eric el Belga os suena. Sí. Ah, Murió sí. hace poco, ¿no? Hace Creo. poco, en el año 2020. Ajá. Bueno, pues en 2012 publicó este libro donde cuenta sus aventuras. Este señor robó mogollón de iglesias, sobre todo por aquí, por Castilla y León. De Y- hecho, mira, una cosa que se nos había Sí. olvidado comentar y que ahora he recordado al pensar en Eric el Belga es el proyecto de Nostra et Mundi, ¿verdad? Ah, claro. Que, bueno, es un proyecto que está recuperando muchísima información en torno a obras de arte que estaban o que pertenecieron, ¿no?, a lo que hoy es Castilla y León Ujú. y que se han dispersado por el mundo. De hecho, bueno, pues aquí en Nostra et Mundi se menciona a Eric el Belga en relación a algunas Claro. obras que salieron, bueno, pues de ese patrimonio rural mediante su intervención, vamos a decirlo así. Sí, porque muchas veces él tampoco robaba directamente, usaba a otras personas, Ujú. entonces era más difícil dar con él, pero el que estaba detrás era él, claro. Claro. Y entonces, bueno, es un proyecto interesante para conocer pues esas cosas que ya no están aquí, ¿no? Bueno, se Algunas puede- de ellas robadas. Sí, algunas de ellas robadas Otras y otras vendidas vendidas fraudulentamente. vendidas por el cabildo, o sea, en caso de algunas obras de las catedrales o bueno, en fin, los distintos avatares, ¿no?, que comentábamos, que son muy amplios y aquí en este proyecto que tiene una página web con toda esa información es interesante pues para buscarlo, ¿no? Y Eso bueno, es. ya te dejo seguir con las Nada. Primera recomendaciones. recomendación, el libro de Eric el Belga. Segunda, pues esta página web de Nostra et Mundi y todo lo que han hecho. Han hecho un congreso científico, de hecho, hace poco. Van a hacer uno en abril, creo, bueno, es No una sabía. cosa un poco cerrada, me parece, pero sí, por lo visto van a ir guardias civiles y Policía Nacional Ah, también a dar esta visión que normalmente no se suele tener, ¿no? Claro. Ujú. Tercero, relacionado con eso, una serie de programas en la 2 de Televisión Española que se pueden ver en Internet, donde las brigadas de patrimonio de la Guardia Civil y de Policía Nacional han colaborado para hacer el programa Guardianes del Patrimonio, que a mí me parece muy interesante. He visto algún episodio porque le dedican uno al busto de Quintana del Marco, por ejemplo, otro al Códice Calixtino, que Qué fue bueno, famosísimo. claro. Son programas cortitos sobre diversos casos de... Y son cosas como Obras abordándolos de manera realista, ¿no? No como Sí. los robos espectaculares de Ocean's 11 y eso, ¿no? Que roban ahí. Efectivamente. Bien. Y en relación con el cine, que lo ha sacado a relucir, cuarta y última recomendación. En todo hoy. Como estamos hilándolo hoy, Sí, sí. brutal. La película El secreto de Thomas Crown, Ajá. que yo no he visto tampoco, pero la recomiendo. Nos la recomienda Paz Ibáñez, ¿verdad? Que hoy no Eso, está aquí con sí, nosotros, sí. pero nos ha dicho, oye, tenéis que mencionar esta peli Pues y tenéis que verla. Nos puso Aquí la deberes. mencionamos, película del año 99 Con con Pierce Pierce Brosnan, Brosnan, claro. remake de otra del 68 en realidad, donde hay un magnate que roba obras de arte, roba una de... Debe ser Monet. que se enamora y eso, ¿no? Sí, luego de la detective. Luego ya eso ya no era... Lo que ocurre es que es curioso, en internet hay un artículo de un blog que explica muy bien porque en Te has realidad... leído el blog, pero la película ni la has tocado, ¿eh? Efectivamente. Dijiste que me veo la película o me leo el blog. Mejor el blog, ¿no? eh. Lo que ocurre es que no fue ningún museo real en el que grabaron, entonces hicieron su propio museo y emitieron todas las obras que quisieron. Ah. Mucho impresionismo, por cierto. Claro, sí, el impresionismo está ahí como en el imaginario. Sí. Lo tenemos también ahí, que es lo más valorado últimamente. Y una de Lo Magritte, que nuestro también... programa de mercado del arte, Sí, Bueno, sí, el sí, ahí impresionismo está. fue... bueno, Sí. fue valorado. Estuvo en el Lo top tendrán 10, que ver, estuvo en el tendrán top que ver 10. si estoy, de acuerdo, Sí, si sí, estoy eso diciendo es. la verdad. Y yo o- tendré que ver la película, tomo nota. Me parece muy ¿Vosotros bien, la eso habéis es. visto? No, yo no. ya. Pues eso, luego Tenemos- quedo yo aquí. Pero yo no la he todo. recomendado, la has recomendado tú. Ya, Vamos a pero hacer por mediación de programa paz. en directo para ver la película. Vale. Venga, Cineforum con Comentamos Daniel. en directo. Haremos Cineforum el próximo día. Sí, que está Vamos aquí, diversificándonos. está aquí Dani siempre detrás de las cámaras y nunca me he dado cuenta que nunca le Ya. decimos ni gracias ni nada, ¿eh? Y bueno, pues ahora le hacemos Que esta, es este el, gran, guiño al cine. el gran experto del cine de por nuestro supuesto, grupo, por del supuesto. equipo. Sí, Pues algo- habrá que seguir haciéndole si guiños no al hablamos de cine. cine es porque él no quiere, ¿eh? Así que... Efectivamente. Que lo pidan, que lo pidan. sí. Bueno, pues... Y hechas estas recomendaciones vamos a jugar un poco. Jugar bien, Venga, porque sí. tú has dicho, vamos a meternos en la piel de los ladrones. Sí. Bueno. A ver, venga. Condenamos todo este tipo de robos, por Es- supuesto. es un que- juego, Que no es un parezca juego. otra cosa. Pero sí, vamos a ponernos a jugar un poco, ¿no? A divertirnos. Hmm. Eso es.
A ver qué se os ocurre. Sois ladrones y tenéis que robar sí o sí una obra de arte, pero que podáis llevaros guardadica dentro del abrigo sin que se note mucho. ¿A por qué vais? En general. En general. Uf, esta es difícil, Guille. Oye, está el cuadro este de Rafael, es que claro, así a bote pronto. ¿Te cabe, no te lo cabe en un encuentro. bolsillo? Sí, porque puede ser que haya un cuadro. Es que no me acuerdo cómo se llama el cuadro, que está en el British. O sea, Ajá. no en el British, no, en la National Gallery Ajá. de Rafael. Ahora lo busco mientras vais diciendo el vuestro. Vale. Bueno, Que es así, es relativamente pequeño, es verdad que tiene un bueno, o el matrimonio de Arnolfini es bastante pequeño. bastante mira, pequeñito. eso también podría y también ser. está cerca, me acuerdo, está cerca dentro de la National están bastante cerca los dos cuadros. Sí. Pues mira, yo estaba pensando, por eso del bolsillo, en unos huevos Fabergé, también ya que he hecho la referencia es antes verdad. ahí a los de Auchan y tal, que roban un huevo, pues roban un huevo Fabergé, no es que roben mucho, que también. Pero, pues mira, estaba pensando en un cuadro de, yo creo, es que ahora no sé si me estoy equivocando, pero creo que es el Parmigianino, que tiene un autorretrato así con... Sí, como... ¿Verdad? Como con un espejo, un así, espejo ojo de ovalado. pez así y tal. Sí. Pero Y es yo pequeño, creo ¿o qué? sí, es un cuadro pequeño, debe ser un cuadro Mm. pequeño, me parece a mí. Bueno, igual me lo estoy inventando, pero yo creo que es un cuadro pequeño Cuadro y que me de gustaría, 2 me por gustó en 2. su momento, cuando lo estudiamos, cuando lo vi la primera vez y sí, ese me podría llevar, mira. Ujú. Yo tiraría por el tema reliquias, que siempre me ha llamado mucho la atención y que es una de las cosas que más se ha robado a lo largo de la historia, Bueno, reliquias. Las reliquias dan para programa. Pues yo me buscaba un relicario pequeñito que es Mira, ahora- orfebrería, bien, y además pues un hueso que, bueno, Que ahí han está. sacado ahora el cuerpo de Asís, de Francisco de Asís. Igual sí, es no buen me he momento enterado. ahora lo que abren así y tal. Ya, pero yo Entrar. digo que haya un relicario Ya, de oro bueno, bien claro. A potente. ti te gusta lo de fuera en vez de lo Claro. de dentro. Claro, Porque huesos, claro, huesos hay muchos. Sí, huesos, como decíamos el otro día con Eduardo. Huesos hay muchos. ¿Cómo lo hilamos todo hoy? Está todo estamos- perfecto, está todo perfecto. Qué no. maravilla. No, qué programa. Bueno, vamos Segunda pregunta. ¿A qué más? Claro, hombre. Ahora tenéis que robar algo, pero ya no es para guardarlo. Es algo para salir en todos los telediarios. Algo que os haga pasar a la eternidad como el ladrón de... Y la Mona Lisa no vale porque ya está cogida. Estaba pensando ya. Pues si tiramos, es que esto es muy feo, pero robar en tu propio país, iba a decir, pues tiramos a las meninas y ahí sales en todos los por medios. eso tiraba yo. Pero bueno, Ujú. sí, a las meninas. Sí. Vamos a robarles a... Pero ¿sabes qué sería brutal también? Una escultura así potente de mármol tipo Piedad de Miguel Ángel Uf, o el eso- David de Miguel Ángel, Bueno, la Piedad de que Miguel es Ángel- irreal, pero como alguien sea capaz de robar una escultura de toneladas de mármol, Nada, salen todos los telediarios. Ahora y ya, Claro, pasan claro, la si ya historia. no no se hay puede porque limitación- fue dañada y eso, y entonces ahora están ahí súper Bueno, se protegidos. puede ya. si lo haces, claro. Claro, claro. Partiendo de Yo no que puedo. el hecho hipotético de que lo haríamos. Ya, pues Eso O sea que El Laoconte. Ah, te asustaste ya, güey. Lo tenías en mente. ¿o qué? Lo no tenías en sabía mente. Vale. No sé. Sí. Sí, vamos. yo a ver, claro, es que Bien. a poco que robes una de maestras, o sea, de obras del arte histórico tal, pues vas a salir en medios, está Sí. claro. Hmm. Está Ya, claro. pero es verdad que siempre, pues las meninas a lo mejor tiene incluso, suena más incluso que, por ejemplo, pues eso, el Laoconte. o algo Sí. así. Ya. En cambio, Las la meninas piedad, ha pues, sido sí que buena sí. elección, ha sido buena Sí, elección. yo creo que sí. Tercera pregunta. No A ver animamos si nadie. se os ocurre algo, algo español que esté en el extranjero que os gustaría robar, en este caso yo un poco por justicia patria, Ujú. digámoslo así. A Tengo ver, que pensarlo ahora mismo, no sé. ya, yo tampoco lo Pues tengo mira, muy pensado, pero primero seguramente- tendría que empezar yo por ir al Seguramente al algún Met. Ya. algún beato de la Eh, librería, el de la librería qué Morgan. Qué El bueno. Por ahí beato tiraba de la yo. librería Morgan. Sí, Algo sí, así. sí, sí, Yo iría a probablemente. los cloisters del Met y algo de arte medieval. Claro, español fijo sí. que... Los beatos son esos libros, ¿no? Esas miniaturas. O Esas esos libros miniados, interpretaciones ¿verdad? del Apocalipsis. Sí, Ujú. que son muy Carísimos, llamativos. o sea, muy valiosos. Sí. Pues mira, yo bueno, estoy viviendo ahora en Valladolid y se me ha ocurrido que tienen allí la reja de la catedral, que se vendió. es Es verdad. Sí, se Sí. vendió la reja de la catedral de Está en el Valladolid. Met, si no me equivoco. Sí, ¿no? y bueno, pues mira, por darle un poco de color a esa catedral que es un poco Más tranquila. Otro debate, Otro otro debate. programa Más que nos tranquila. Es daría una catedral horas. más tranquila. más tranquila que la de León, ¿no? Que es más, Menos- más- tiene otro aire, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Muy No bien. quiero comparar, no Bueno, quiero todas las comparar. catedrales tienen corrientes. Sí. Hombre, Así que- abren esas puertas y vamos. Hemos Todas las pasado catedrales mucho tienen. frío en alguna catedral. Sí. En fin, cuarta pregunta. ¿Queréis robar algo para decorar vuestra habitación? ¿A por qué tiráis? Para por mi la reja de la habitación. catedral de Valladolid, esa fijo me- que no, me ¿verdad? cabe, esa no me cabe, no. pues, no sé. ¿eh? Bueno, es que yo soy más de diseño, igual, así, Ah, una vaya. silla Eso Eames entra, o algo entra. así. Es claro. verdad. Dale. Sí, no sé, tendría que pensarlo, Ojo, claro. una sí. silla Barcelona ahí en Sí, tu- bueno, pero las Barcelona están así de. Bastante más- están sí, vistas, sí. está no, sería bastante no sería tan extraño encontrar. Mm.
a Barcelona. Igual nos tiene que ayudar, Dani, aquí nos puede dar una sugerencia. Sí, ¿no? Bueno, ahí seguro que encontramos alguna silla de estas así clásicas. Sí, tú eres muy de sillas, sí. Sí, muy de sillas. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que en diseño industrial o diseño de 20 y más, o sea, bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, No estamos hablando de una obra única. Pero Sí. bueno, para decorar igual también otro beato, como también. Pues mira. Eso Así queda te lo bien, pones para así en el tenerlo ahí. escritorio y... Bueno, Bueno, tú has visto grandes libros así en casas importantes. Sí, claro. Bueno, los grandes facsímiles y están... Claro, y se llevan y bueno, pues igual tener ahí un beato original, ¿eh? Pero yo no sé qué me llevaría. ¿Tú tienes pensado algo? Sí, yo Un Nos tiépolo para Nos comenta el Dani, techo de la un habitación. tiépolo. para el Una techo de cosa. la habitación, qué bueno. Bueno, sí, te acuestas ahí Bueno, en- cualquier cuadro que con la pongas gloria. Pues mira, no es mala, arriba, Dani, me la arrancas voy a un quedar. fresco, ¿no? De la Capilla Sistina y pones Así, La los creación dedos. de Adán. la creación de la Adán. Uf, Hay pero gente ya- que se lo sí, tatúa, es que nosotros nos lo preferiría- plantamos en el techo de la Ah, habitación. eso es Preferiría otro cuadro. Si ya la creación de Adán, que la tengo más vista Ya. que otra cosa, un cuadro que no haya visto. Mm. No, pues sí, para hacerte interesante, ¿no? Bueno, yo sabes a por qué tiraría ¿Por qué? al por el Jardín de las Delicias. Pues mira. Porque Pero yo si te quiero cabe. invitar a Felipe II. ¿Te cabe? Bueno, me cambio de habitación. Vale. Sí, claro. Más Porque fácil, si sí. Felipe II lo tenía en la habitación y tal, pues sería por algo, ¿no? No, claro. Y además es una obra con tanto detallismo que es te una de esas aburres. obras que no te aburres nunca de mirarla, ¿verdad? Pues yo tiraría Sí, por está ahí, bien. Qué por bueno. eso. Qué bueno, me buena gusta Sí, la sí. elección. Sí, muy bien. La traías preparada, ¿eh? Esta sí. La que viene, que es la última, no la tengo nada preparada. Con esto acabamos y es ya tan poético. ¿Qué obra robaríais porque os ha robado el corazón? Oh. Madre mía. Esta yo no la tengo Estás preparada. así que- romanticón, Yago. Joder, A ver, no Guille. sé, tengo que pensarlo, no sé. ¿Tú la tienes? tú Pues- No, pues yo no la sí, tengo no. pensada esta. Joder, es que Algo que haces nos unas haya robado el preguntas- Me ha robado corazón. el Yo aquí no corazón. sabría por dónde Uf, tirar. Sí, Una obra es de difícil. arte que me- Es pues difícil. alguna silla, seguramente. silla- No sé, tendría que pensarlo. Alguna Ya. obra que me haya robado el corazón. No lo sé, yo no tengo muy claro, pero es que es difícil, porque elegir entre toda la cantidad Bueno, de... sí. Dale. No. Elegir entre toda la cantidad de obras que puedes ver o que se te olvidan luego Ya. es complicado. No sé muy bien por dónde tiraría, pero seguramente... ¿Eh? Un hopper, ojo, Dani un dice hopper. un hopper que le tenemos detrás de cama. Sí, un Sí, hopper sí, puede Pero un estar bien. hopper de... Vaya bajón, ¿no? Bueno, pero Dani Es que cada uno, a Ya, cada uno el no, corazón. está claro. ¿Y un está Juan de claro. Flandes, Dani? ¿No? Mira, un Juan de Flandes yo creo que a Dani le gustaría. Ya, Sí, tengo sí, que sí. pensar alguna cosa romanticona. Yo sí, tiraría por algo del perfecto. Greco. Del Greco. Ujú. Yo estaba pensando también en el Greco, Sí. sí, fíjate. Sí, bueno, no sé. Sí, yo soy más creo que sería algo más de contemporáneo, pero no sé muy bien. Bueno, Sí. Bueno, pues no la respondimos la pregunta. fíjate. Podemos dejárosla y nos la que respondéis no- eso vosotros. sí. La Porque- obra que os haya robado el corazón, pues ahí nos la ponéis y la comentamos Sí, entre sí. todos. Sí, igual podemos luego hacer ahí Un pequeño debate. Sí, o un concurso de a ver cuál es la que más nos gusta, la que más nos convence. ¿Eh? Sí. Con nuestros criterios así tan asentados después de años de práctica en el mundo del arte. Claro, sí. Podemos darle un valor en moneda de la cuelga, que se va a Sí. llamar, no sé. Bueno, el próximo vamos a programa lo dejarlo. de... Lo hablaremos. Hasta aquí los contenidos, hasta aquí el juego. Y ahora sí, pues queda abierta el turno de los espectadores a que nos dejen sus propuestas, ¿verdad? Pues ya sabéis, seguidnos hecho. en nuestras redes sociales, comentad en este vídeo, comentad en nuestras publicaciones de Instagram. Voy a despedir a Guillermo para que no se nos olvide, porque ya el otro día se me olvidó. Y agradecer, como siempre, a la radio universitaria por, estar supuesto. aquí. Y A Daniel, que hoy ha querido participar. Sí, Poco a poco, sí, igual, sí. algún día que tenemos aquí un hueco. Tenemos entre que cederle un una micrófono. distancia, va a ir Venga, cogiendo un poco vamos a micrófono. caber en la mesa, igual ¿verdad? le podemos dejar que hable detrás de cámaras. Sí, que me está bien, gusta que ese vayamos. papel. He visto algún programa así, algún podcast que escriben a la vez. Claro. Igual podemos jugar a que nos vaya contestando a través de sus comentarios. Como hacía César otrora, nuestro editor y amigo. Sí, O amigo y editor. que al del que programa. celebramos, bueno, ayer fue su cumpleaños, así Sí, que le mandamos felicitamos también. una felicitación, a ver si lo celebramos, y bueno, pues nada, que nos despedimos ya con esto y que nos vemos en el próximo programa. Un saludo.